ido progresando en el aprecio de la ciudad por sus actividades, lo que surgió siendo un poco como una reunión de docentes o funcionarios que provenían de Extremadura, luego, y siempre ha sido abierto a toda la sociedad sanluqueña y a todos los que eso, en principio, es lo que ocurre con el Ateneo, que recibe siempre un trato favorable y amable en esta casa. Bien, Manuel Romero Tallafigo es catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla. Él ha impartido asignaturas que son, como bien dice la palabra, los auxilios que tienen los historiadores para escribir sus libros de historia. Y por lo tanto su misión es como un carpintero que no tiene un martillo o no tiene una sierra. Y él ha impartido paleografía, lectura de escrituras antiguas, diplomática, que es de los, por ejemplo, los acuerdos que hay o todos los pergaminos que hay o escritos donde se reconocen derechos, donde se reconocen archivística, biblioteconomía, historia del documento, moderno y contemporáneo. Él ha dirigido hasta hace muy poco tiempo el máster de archivística, desde el año 1994 a 2006. Gracias a él, hoy hay cientos de archiveros que trabajan gracias a él, gracias a ese máster, han ido colocándose o bien en la administración pública o bien en entidades privadas, bodegas, etcétera, que necesitan el trabajo, un trabajo, por cierto, precioso, de archivero. Bien, lo que hay que hablar también es de sus publicaciones, que han sido artículos, libros. Entre ellas, voy a citar en primer lugar un premio que le concedieron en Canarias, que es un libro donde él habla de libros y bibliotecas y donde va desarrollando el progreso de las vicisitudes, unas buenas y otras muy malas, que ha sufrido el mundo del libro. Ese libro se publicó por una caja de ahorro y entonces tenía una difusión muy limitada, ya no existen ejemplares. Y luego apareció otro libro que es, en el buen sentido de la palabra, una secuela del libro de Don Manuel, que yo cuando lo leí digo, esta ha utilizado no para copiar, sino se ha fijado en ese modelo y ha hecho también otro libro, muy famoso también. Bien, con eso le dieron un premio en Las Palmas de Gran Canaria. Luego también él ha publicado últimamente 2 libros que son fundamentales para nuestra tierra, para Sanlúcar de Barrameda. El primero, sobre todo, lo voy a inventar porque hace muy poco tiempo que se presentó hace un año, que es el estudio de Fray Pedro Berlán, del poema, un poema que se puede calificar como la epopeya de Sanlúcar, del libro de Fray Pedro Beltrán, La Caridad Guzmana. Manolo, como muchos sanluqueños, somos muy devotos de la Virgen de la Caridad. Incluso gente que no es devota, la Virgen de la Caridad es algo muy grande para nuestra ciudad. Y ese poema está editado, está al público para el que quiera venderlo y es una joya. No voy a hablar de él porque simplemente así lo dejamos, para que cada uno pueda hacer lo que quiera, si lo quiere leer, si lo quiere, es una joya. Y otro libro que yo quiero citar como una magnífica producción es relativa precisamente a Juan Sebastián Elcano.
concretamente a su testamento. Entonces dice, bueno, ¿de qué se habla ahí del testamento? El testamento es como un leitmotiv que le sirve a él para ir desarrollando toda una serie de conocimientos que ha ido él acumulando, que ha ido organizando, y donde se habla de, basándose en el testamento, tanto de la primera vuelta al mundo, cuando Juan Sebastián, como el segundo viaje que precisamente ahora, hace de eso 500 años, en julio de 1525, partió de La Coruña una expedición en la cual iba Juan Sebastián Elcano como uno de los capitanes, en la famosa expedición de Loaísa, que nadie se ha acordado de ello, el 25 de julio. Y el año que viene, en octubre de 2026, hará 500 años de la muerte de Juan Sebastián Elcano, en esa expedición de Loaísa. Yo espero que diversifiquemos un poquito las cuestiones de efemérides, que está muy bien que sigamos con la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y que nos fijemos en todas las expediciones que vinieron después, entre ellas esa expedición que es fabulosa, fabulosa. Bueno, para terminar, voy a decir que mi hermano, y voy aquí a reclamar unas palabras en la introducción del libro del que os he hablado, de la Caridad Guzmana, el señor obispo de Jerez, el actual que tenemos, dice unas palabras que yo he recogido porque creo que define en muy pocas palabras, condensa lo que es don Manuel Romero Tallafigo. En primer lugar, Manolo es una persona cuya competencia en el campo de la archivística y paleografía es una de las figuras más grandes de España. Y luego, en segundo lugar, primero eso, competencia. Segundo, erudición histórica. O sea, además de manejar toda la cuestión de eso, maneja muy bien la historia. Ambas cosas. Luego, el rigor académico que se refiere a la manera de construir todo ordenadamente. Y por último, algo que es la intuición, y son las palabras literales que te dedica, la intuición serena que regala el paso de los años. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, aquí yo creo. Voy a interpretar una música del siglo XVII de Händel que se llama Lascia Chiedo Pianga. Espero que os guste.
Bueno, el libro este, voy a leer un trocito, es Relazioni del primo viaggio intorno al mondo. Pigafetta, que es el autor, sabéis que fue el que hizo la memoria. Bien, pues leo el párrafo que todos conocemos ya, pero lo vamos a leer para que don Manuel después responda a una pregunta que yo le voy a hacer. El sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía de Sanlúcar, solo 18 hombres, la mayor parte enfermos. El resto de los que salimos del Maluco, 60, unos murieron de hambre, otros huyeron en la isla de Timor y otros fueron ejecutados por sus delitos. El lunes 8 de septiembre levantamos el ancla rumbo al muelle de Sevilla y descargamos, perdón, me he comido una cosa me parece, ¿no? No, está bien, sí. El lunes 8 de septiembre levantamos el ancla rumbo al muelle de Sevilla y descargamos toda la artillería. El martes 9, en camisa y descalzos, fuimos con antorchas al templo de Santa María de la Victoria y al de Santa María la Antigua. Manolo, ¿qué ocurrió desde el 6 al 8? Es lo que voy a contar. Es lo que voy a contar. Porque, perdón, es lo que voy a contar en toda la conferencia. Ya verán ustedes cómo esto va a salir. Bien, el 6 de septiembre, para mí el acto más importante es esta carta, que empieza aquí, esta es una copia, una carta de Juan Sebastián Elcano al emperador, al rey Carlos V. Que es ahí, muy alta e ilustre majestad. Sabrá tu Alteza que a mí este tuteo de Juan Sebastián Elcano al emperador me resulta muy extraño para la época. Yo como archivero, las cartas de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón, el tuteo, no lo veo. Pero esto es una copia. El documento está reconocido, esto lo ha comprado el Archivo de India en una subasta. Esto es un facsímil, evidentemente. Es esta carta que escribe en Sanlúcar. Y termina así. Ustedes lo van leyendo ahí y yo lo leo aquí. Habemos, mas sabrá tu alta majestad lo que más habemos de estimar y tener, es que hemos, ahí viene, descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. ¿Usted qué cosa más bonita? Esto lo escribió en Sanlúcar, esta carta que es toda esta dimensión, que ya ustedes la conocerán, esto lo escribe. Bien. El 6 del 9 de 1522, Sanlúcar olió a Claver. El 7, Trebujena, Lebrija y Coria por la noche. Y el 8, el buque a mediodía llegó a Sevilla y también olió a clavel en el puerto de Sevilla. Y ustedes el clavel, el gué en francés, Nelken en alemán, garífalo en griego, carnation en inglés, garófano en italiano, cravo en portugués, cranfel también en alemán y en árabe, garanful. Garanful. Bien, pues mire usted qué cosa más curiosa, cómo define en 1612, clavel y clavo, el diccionario de Sebastián de Covarrubias, canónigo de la Catedral de Cuenca, que fue un hombre que hizo un diccionario con unos comentarios riquísimos,
Ustedes buscan la palabra pelota y te dicen cómo jugaban a la pelota los niños en el siglo XVII. Cogen ustedes un pescado, cogen cualquier palabra y es una delicia. Yo miré por curiosidad la palabra clavel y la palabra clavo. Y mire ustedes lo que dice clavel, flor conocida por su excelencia. Diéronle este nombre por el olor grande que tiene del clavo aromático. O sea, el clavel se llama clavel porque huele a clavo. Cuando yo era niño, en los balcones, ahí de la calle Fariña, en las macetas salían esos claveles, reventones que decíamos, y a veces hasta por debajo del balcón olían. Como hoy todavía por la calzada nos huelen los jazmines cuando pasamos por lo esto. Pues fíjate, hace mención de ella el doctor Laguna hablando sobre el médico Dioscórides, y dice... Añade, de algunos se dice clavel en España, por ser olorosa su flor, como los clavos de especia. Clavuellina son nombres arábigos según Tamarí. Y ahora, ¿qué dice del clavo? Es una especie aromática, dicha así por la semejanza que tiene al clavo artificial. Hay clavo natural, que es el clavo de especia, y clavo artificial, que es una puntilla, lo que hemos siempre conocido por puntilla. Una puntilla para clavar en madera. Y de esto se dice clavel por tener la fragancia de su olor. Fíjense ustedes, ahí tienen ustedes, ven ustedes el clavo natural y el clavo artificial en los pies de nuestros crucificados. Ustedes ahí el clavo artificial. Fíjense ustedes qué poesía más bonita, como en la poesía, esto para un pregón de Semana Santa, para un Cristo de Veracruz, a un Cristo de los estudiantes. Fíjense ustedes qué verso de José de Valdivieso, en su romancero espiritual, qué cosa más bonita. Querríame más un clavo y aqueste de los pies sea que los placeres del mundo que engañan cuando deleitan. O sea, yo prefiero un clavo a los placeres del mundo. Permitid, amado mío, que en el manjar de mis penas eche molido este clavo porque es su mejor especie. Qué cosa más bonita para un pregón de Semana Santa. Y el Divino Impaciente de José María Pemán, una obra magnífica, que cuando yo era chico la representábamos muchas veces, el Divino Impaciente, y nos llamaba muchísimo la atención, y hay que ver la memoria, cómo nos cultivaban la memoria aprendiéndonos estas obras de memoria, aprendiendo el verso, los buenos decires y expresándolo. Fíjate usted lo que dice la dama. ¿Y qué es ello? Responde Ataíde. Una licencia para pasar a las Indias. Y dice don Martín, ¿también queréis ir allá? Y responde Ataíde, también, don Martín, que es linda la esperanza y la fortuna que los que allá fueron pintan. Cargando 5 galeras de clavo y canela fina, con buena suerte en el mar y en el precio buena vista, puede hacerse allá fortuna, sin gran sudor ni fatiga. Ved el caso de Juan Freita, que a 2 años fue a las Indias, ropas de lana llegó, las trajo de seda fina. Ropas de lana llevó, las trajo de seda fina. Y ustedes qué manera de ganar dinero, y por eso hacían estos viajes tan impresionantes. Qué bien lo expresa Pemán. Bien, de la nao triunfante en 1570, que la vamos a ver en la imprenta de Amberes, se hizo una reproducción de la nao Victoria en el año 1570, en una enciclopedia con mapas, a la desbaratada del 6 de septiembre de 1522, la que apareció ahí por la barra de San Lucas. Fíjense ustedes, así la representan. Fíjense ustedes, las alas al viento, soltando cañonazos. Dice, les leo en latín porque el latín es muy bonito, tiene musicalidad. Y a las nuevas generaciones, porque yo estoy seguro que las siguientes generaciones van a estudiar otra vez el latín, porque no se puede prescindir del latín en nuestra civilización. Prima ego belli volis ambivi cursibus orben, Magellane novo teduza dutta fredo,
ambivi, di la vuelta, meritoque vocor victoria, y con mérito me llamo Victoria. Sum mi, el verbo sum condativo que decíamos que tengo. El verbo sum que soy cuando era condativo se dice tengo. Las alas, mis velas. Mi precio, la gloria. Mi lucha, el mar. Yo fui la primera que con celeridad de mis velas rodeé el globo amphibio. Guiada por ti en un nuevo estrecho, Capitán Magallanes. Yo di la vuelta al globo y por ello justamente me llamo Victoria. Mis velas son mis alas, mi precio, la gloria, mi pelea, el mar. Esto es la victoria. Esto. Pero fíjense ustedes lo que dicen las cuentas de la Casa de la Contratación, de cómo llegó la nao a Sanlúcar. Bueno, aquí había un factor de la Casa de la Contratación de Sevilla. Un factor era un gerente. Este hombre, Pedro Sordo, que era el práctico sanluqueño, le avisa por la mañana, oye, que ha llegado uno que se llama Juan Sebastián Elcano, y vienen destrozados. Yo los voy a pasar por la barra, pero conviene que tú des aviso a Sevilla de que ya han llegado. Entonces ese día por la mañana, un batel de la vez, que tardaban 10 horas, ¿y por qué sabe usted que lo de 10 horas? Por la caridad guzmana, que Fray Pedro Beltrán dice cuánto se tardaba en ir de Sanlúcar a Sevilla en el batel. 10 horas, saldría por la mañana, llegaría por la tarde, y en Sevilla al día siguiente mandan un barco con alimentos y con todo a Sanlúcar. Pero fíjense ustedes lo que dicen en las cuentas de Sevilla. Gastáronse más, por mano de Juan Vizcaíno, 1.615 maravedíes, 1.615 euros. Más o menos el maravedí tiene el valor a lo que hoy vale leer. Más o menos. 1.615 maravedíes. Con 15 hombres que enviamos en la dicha barca. O sea, de Sevilla envían una barca con 15 hombres. Cal río Abaxo. Yo he mirado esta mañana en en el diccionario de Lebrija, Helio Antonio de Lebrija, que le dicen de Nebrija, y dice ahí que calle significa vía. Por tanto, en Sevilla el río era una calle y en Sanlúcar el río era una calle, porque es una vía. Nos ponemos ahí en la playa contemplando una puesta de sol y vemos pasar un barco y realmente está pasando por una vía, es una calle. Entonces decían, cal río Abaxo, cuando bajaban los barcos de Sevilla. Cal río arriba. Y esto lo emplean en Lebrija, lo emplean hasta en Alcalá del Río, con su escudo se titulan calle de Sevilla, que Alcalá del Río era una calle de Sevilla porque el Guadalquivir pasaba por Alcalá del Río. Fíjate usted, cal río, dice, 1.615 con 15 hombres que enviamos en la dicha barca cal río abajo. Dicen en Sevilla, cuando supimos de la venida de la dicha nao, la mandamos con Juan de Guíbar, escribano de sus majestades, o sea, mandan con un notario, que fueron hasta las Horcadas. Las Horcadas están ahí en el término ya de Lebrija, donde terminaba la aduana de Sanlúcar, que era del duque de Medinaceli, y empezaba la aduana del rey, las Horcadas. Ahora después lo veremos en un plano. Donde hallaron a la dicha nao Vitoria para ayudar a traer la dicha nao. Es decir, estos hombres fueron para ayudar a traerla. Estaban tan enfermos y tan destrozados que envían una nao para esto. Pero no se crean ustedes que todo viene de Sevilla, que esto, por eso lo vamos a decir. Las fuentes hay que ver el papel de Sanlúcar, porque esto insiste mucho los sevillanos, es que tuvo que mandar que Sevilla un barco, pero ahora verán ustedes. Hasta las Horcadas, pero ¿cómo llegó hasta las Horcadas? Lo voy a explicar después. La gente de ella venía enferma y poca. Lo dicen las cuentas, como lo dice Pigafetta. Enferma y poca. Hasta el puerto de Las Muelas, de esa ciudad. Y para que el dicho Juan de Guíbar, escribano real, mandan un escribano, fíjense ustedes para qué lo mandan, estuviese en guardia de lo que venía en ella. Es que venía un tesoro, como vamos a ver a continuación. Y mandan a un escribano real para que controle que no entre nadie en la nao Vitoria si ve un kilito o medio kilito de clavo.
Vamos a ver el precio del clavo. Con lo cual, todos estos triunfalismos que a veces nos imaginamos, la rutina es que ahí había una carta preciosa y ni se tenía que salir del barco ni se tenía que entrar, porque había que resguardar. Esto es lo que piensa Sevilla, ¿eh? Dice, y para que el dicho Juan de Guíbar, el escribano real, estuviese en guarda de lo que venía en ella, juntamente con el capitán Sebastián del Cano, y no dexase entrar a persona ninguna. Que en la nao Vitoria no entrase ninguna persona. O sea, que esto no era como la Expo del 92, que la gente entraba en el bar. ¿Ustedes lo ven claro en las cuentas, cómo está claro? Y ahora viene cómo vienen los gastos. Calle, aquí viene lo que yo les he dicho. Latín cáliz cuasivía. Ya os he explicado esto perfectamente, pero yo me he inspirado también en Covarrubias para explicar lo que es Cal Río, calle del río, que el río es una calle de Sanlúcar. Porque calle significa bien. Y todo lo que sea vía es calle. Bien. Esto paso. Fíjense ustedes, aquí tiene el 6 del 9, el hallazgo sanluqueño, o sea, los sanluqueños se enteran. A ver si... Bien. Esto me he pasado... Esto, ahí estaba yo. El hallazgo sanluqueño, ven ustedes, el hallazgo sanluqueño, el 6 del 9 está ahí en Sanlúcar, baja, hasta, fíjense ustedes, por toda esa tablazón, esa línea recta que va para abajo, rodeando la Isla Mayor. La primera horcada está ahí, saliendo de Sanlúcar. Ven ustedes, una horca es una especie de pincho, un tenedor, que emplean los agricultores para mover la paja y que tiene dos puntas y se coge la paja. Esa es la primera horcada. Y la segunda horcada la ven ustedes en la Isla Menor. El río forma la primera horcada y de ahí vienen las horcadas. Bien, pero ven ustedes por recto, se va metiendo hacia abajo, y luego el 7 del 9 al mediodía se encuentra la nao Victoria con el barco que venía de Sevilla con los 15 hombres. Se encuentra ahí en las horcadas. Siguen los dos juntos y llegan a Coria, que es donde está la flecha indicada, Coria. El 7 del 9 cenan en Coria. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque vienen las cuentas. ¿Y por qué sabe que es por la tarde? Porque la cena en aquel entonces se hacía por la tarde. ¿Y por qué sabe usted que la cena se hacía por la tarde? Porque Helio Antonio Cobar de Nebrija dice que la cena es la comida de la tarde. ¿Y por qué se comía tarde? Porque no había luz eléctrica. Luego ya sabemos que el día 6 estaba en Sanlúcar y el 7 la cena la hacen en Coria. Y el día 6, ¿dónde cenaron? Las cuentas no dicen nada. Yo no me imagino que se fueran desmayados hasta Lebrija y aquí en Sanlúcar. Yo estoy en que Pedro Sordo, el práctico, porque la nao Vitoria no tenía ni siquiera un batel para bajar los marineros, porque lo habían perdido en Cabo Verde, venían sin batel. Entonces sería Pedro Sordo el práctico, diría, vendría aquí en Sanlúcar, vamos a llevar el alimento, el Cano diría, no, yo no salgo porque... Esto como yo estoy interpretando esto. Bien, el 7 al mediodía, cenan por la tarde allí, y el 8 llegan a Sevilla al mediodía. ¿Por qué tardan tanto? Porque fíjense ustedes, desde Sanlúcar, si ustedes se fijan ahí, rodeando a Isla Mayor, es una línea recta, el río es profundo, no tiene vuelta. Pero fíjense ustedes a medida de las vueltas que hace para llegar a Sevilla. Tanto que hay a veces, por ejemplo en este caso, que dan una vuelta así para juntarse después en el otro. O sea, para recorrer 100 metros dan una vuelta de 8 o 9 kilómetros. ¿Lo notan ahí en Sevilla? ¿Lo ven claramente? La complicación. Así era el río entonces. En las horcadas en Tarcía, todo rectilíneo. Ahí en medio, Tarcía es, digamos, la playa en el río de Lebrija. Es una gran isla, es un bajo. Ahí tenía que ir el práctico con mucho cuidado para no meterse en la arena. Seguimos. Fíjense ustedes, aislamiento absoluto de la Vitoria. Yo pongo de la Vitoria porque aquí en los documentos pone Vitoria. Victoria es un cultivo, pero la gente decía la Vitoria. Y en los documentos siempre aparece Vitoria.
para que el dicho Juan de Guíbar estuviese en guarda de lo que venía en ella, juntamente con el capitán Juan Sebastián de Elcano, y no dejase entrar a persona ninguna. Este aislamiento se practicó el día 6 mientras estuvo la nao en Sanlúcar. Cuando venía ahora de viaje me llamó Luis Parejo, me dice Luis Parejo, es que en las actas capitulares del Ayuntamiento de Sanlúcar, 2 días antes dice que el puerto estaba cerrado, o sea que no dejaban entrar barcos en el puerto de Sanlúcar por la peste, porque estaban con un aislamiento por una pandemia, que era la peste. Esto es lo que dicen las fuentes. Todo lo demás, ese día 6, ustedes pueden imaginar todo lo que ustedes quieran. Pero está claro que estuvo un día y que tuvieron que cenar, porque yo no me imagino. Y luego es que el barco, para pasar la barra, necesitaba luz del día. Luego tuvo que ser, ahora en el mes de septiembre, ya sabemos cómo es el día, amanece sobre las 8 y atardece, ven ustedes, son las 8 ya casi 12 horas. Ese es el espacio que tuvo. Y al día siguiente, ya el 7, ya estaba el barco en Lebrija. ¿Y por qué sabemos que estaba en Lebrija? Porque se encuentra con el barco de Sevilla y los de Sevilla nos lo comentan. Seguimos. Este aislamiento se practicó esto. Bien, tengan ustedes en cuenta la preciosa carga de la nao Victoria, que estuvo en manos del lemán Pedro Sordo. Lemán era el práctico de barra, el tío que conocía dónde había una roca ahí en la entrada del Guadalquivir, por dónde había que llevar el barco para que no embarrancase. Y el barquero, que este es otro personaje desconocido de Sanlúcar, Gaspar Garce, no tiene ni una sola calle. Y fíjense ustedes que queríamos celebrar hasta el día 6 como fiesta local, y no conocemos a los 2 protagonistas sanluqueños más importantes, Pedro Sordo y Gaspar Garce. Estos fueron los responsables de que, dice, parece, fíjense ustedes, que parece, no sé si lo ven ustedes, por el dicho libro que cargó de clavo en toda la carga que trujo 556 quintales, 2 arrobas y 22 libras. O sea, 556 quintales. Pero cuando se le quita la tara de la romana, es decir, cuando yo me acuerdo cuando mi padre, que vendía frutas y hortalizas, y pesaba las naranjas, siempre se descontaba, cuando se pesaba, lo que pesaba la tabla de la romana, del peso. Entonces, en vez de 556, querían en 524 quintales. Y usted, ¿un quintal cuánto es más o menos? Pues yo lo he calculado. Aquí dice lo que le entregaron a Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro es el representante de los banqueros alemanes, de los Welser, de los famosos Welser, que dan dinero y financian esta expedición. Por tanto, este Cristóbal de Haro, este mercader de Burgos, lo que hace es recoger el clavo y convertirlo en dinero para pagar a los banqueros. Luego, la cantidad del clavo fue esta. Fíjense usted, este es el libro que se titula, este libro en el archivo de India. Ustedes ven las quemaduras, ven ustedes ahí las quemaduras ahí. Este fue un incendio que se produjo en el archivo de India el 11 de diciembre de 1926. Y esta sección la tuve yo. Y fíjense ustedes lo difícil que es que arda el papel. Porque, claro, el papel, si ustedes que está el borde, ven ustedes el borde ahí quemado. Como estaba el libro apretado, en el fuego no solamente hay combustible, también comburente, hay oxígeno. Y como un libro está apretado, cuando al fuego le falta oxígeno, se para. Y se paró. Es muy difícil quemar un libro. Como un libro no se habla, no se quema. Y estos 2 legajos los tuve yo en contaduría. Yo me acuerdo que yo a veces los enumeraba para hacer el microfilm y toda la mesa siempre me quedaba con cenizas. Y volvía al día siguiente y otra vez el legajo volvía a echar ceniza. Y yo decía, todavía el fuego está vivo en el papel. Porque siempre suelta, ven ustedes soneros. Bueno, pues ustedes lo limpian, yo procuraba limpiarlo y volvía a quemarse. Pues en el incendio de 1620. Y le voy a decir las cantidades. Fíjense ustedes, esos 500 quintales valieron 7 cuentos, el cuento es 1 millón, 7.988.685 maravedíes, según Cristóbal de Haro, comerciante portugués, que recibió
ese dinero por la cantidad de clavos, o sea, 6 millones de euros. Si hubieran sido las 5 naves las que hubieran vuelto, fíjense ustedes la cantidad de billones, sí que hubiera sido rentable. Con lo cual se dice que en esta expedición casi se pagó. Ganaron un poquito, pero muy poco. ¿Y esto de dónde la sacó usted? Pues de las cuentas de Cristóbal de Haro. Mire usted, ahí Covarrubias pone debajo, en quintal, 100 libras. ¿Recuerdan ustedes de la libra de chocolate que yo compraba en casa de Hilario, ahí en la calle Regina? Una libra de chocolate eran 16 onzas. Una onza para mi hermano, otra para mí, la oncita. La libra más o menos pesaba 460 gramos. Si un quintal tiene 100 libras, pues pueden ustedes imaginarse que el peso de un quintal era 46 kilogramos. Con lo cual podemos saber perfectamente el valor que tenía el clavo, cómo se vendió el clavo y luego el peso del clavo. Este es Cristóbal de Haro, que es el famoso mercader, que esto está en la parroquia de San Lesmes en Burgos. Ustedes en Burgos nada más que van a ver la catedral. Pues yo me fui a la parroquia de San Lesmes, porque este Cristóbal de Haro estuvo aquí en Sanlúcar, Este hombre tuvo que pagar hasta una limosna a los jerónimos, al monasterio de los jerónimos, porque ahí fue donde metieron toda la expedición de la Armada para que no se escapase. Porque a muchos de los marineros que iban les habían adelantado el sueldo, y algunos con el sueldo adelantado se escapaban. Entonces, cuando en la primera expedición, y di cuenta Cristóbal de Haro que él le dio 2.500 maravedíes a los jerónimos, porque la gente de la Armada estuvo allí encerrada en el monasterio e hicieron daño en la viña y en las huertas. Fíjense ustedes lo que sería en la viña con las uvas ahora en septiembre. Los rebuscos, ¿a quién irían a parar? Los membrillos, los peros, los melones, en este mes. Y en estas cuentas, las cuentas de este hombre nos ponen al día de muchas cosas que él pagó y que no están en las cuentas de la Casa de la Contratación. Un cuento, ya le he dicho, un cuento es el número que se produce en el archivo de Indias nunca se dice millones, se dicen cuentos. Es que la palabra cuento significa millón. Bien, los olvidados Pedro Sordo y Gaspar Garce. Gaspar Garce, vecino de Sanlúcar. El Lemán de la Barra y el barquero sanluqueños en septiembre de 1522. Juan Pedro Velázquez Castelo nos dice que en esas 12 horas de luz del 6 de septiembre y en cualquier día del año en Sanlúcar, para entrar los navíos por la barra necesitaban 3 cosas precisas. Velázquez Castelo, el historiador, tenía un barco y sabía muy bien. Viento, marea y días claros sin neblina, de calidad que se pudiesen conocer las marcas que eran por donde gobernaban los prácticos. La Torre de la O, la Torre de Santo Domingo, el Pino, las araucarias. El práctico enfilaba hacia la Torre de la O, después enfilaba hacia la Torre de Santo Domingo, y con esas señales, sin necesidad de radar y sin necesidad de nada mecánico, Pedro Sordo guió y metió la nao Victoria por la barra. Dice que eran por donde gobernaban los prácticos de aquella barra para entrar en ella, ayudados de uno de los 5 vientos. Esto lo dice. Con lo cual, el día 6, está claro que desde la mañana hasta las 8 de la noche tuvo tiempo Juan Sebastián Elcano, estuvo en Sanlúcar. ¿Entró por la mañana temprano o entró por la tarde? No lo dicen las fuentes, pero sabemos que entró el día 6 y que entonces no habían boyas y no había iluminación artificial, no había un motor que crease luz. ¿Está claro? Bien, por eso la cronología de la llegada le hago. El 6 de 9, el hallazgo sanluqueño, que es cuando los sanluqueños dicen, huele a clavel, ha venido el clavo. El día 7 al mediodía están por Lebrija, el 7 cenan en Coria y en Sevilla ya están al mediodía. ¿Por qué? Yo siempre me digo, ¿por qué se pararon en Coria? ¿Por qué se pararon a cenar en Coria? El día 7, según las cuentas. Pues vean ustedes las dificultades del río que les he contado. Bien,
¿De dónde he sacado yo todos estos datos? Pues mire usted, fíjense ustedes, los españoles, las fuentes que tenemos son extraordinarias. Que hayamos conservado estas cuentas. Fíjense ustedes, la relación de los maravedíes que Domingo de Ochandiano, tesorero de esta Casa de la Contratación de Sevilla, ha dado y pagado por costes que se han hecho en la descarga de la especia que vino en la nao nombrada La Vitoria, en la cual vino por capitán Juan Sebastián del Cano, desde 7 de septiembre de 1522, o sea, en Sevilla se cuenta desde el 7 de septiembre, porque es cuando se encuentra, el 7 de septiembre es cuando sale el barco de Sanlúcar para ir a buscar a La Vitoria, porque Sevilla, si no tiene batel, lo primero que necesita un batel. Que supimos de su llegada en el puerto de Sanlúcar. Es decir, que el día 6 hay un batel que sale de Sanlúcar disparado para Sevilla para decir, ha llegado la nao de Juan Sebastián Elcano. Y es que aquí había un factor, un representante, una especie de oficina de la Casa de la Contratación de Sevilla dentro del territorio ducal, que era el que mandaba. Y mandó un mensajero y el día 7 se enteran en Sevilla que ha entrado en Sanlúcar el 6. Está claro eso, ¿eh? Y en reflejo de manera que para la manificiación, fíjate usted esta palabra manificiación, que está ahí abajo, en el último renglón, que pone la manificiación. Yo por la C cedilla, ven ustedes cómo hacer la C cedilla, y yo digo manificiación, yo me he buscado la palabra que es manifacero, manifacera, del latín mano es hacer con las manos, para manejar. Fíjate, la palabra manificiación se ve que la usaba el tesorero y hoy día ya no la usamos para el manejo, de manufactura. 3 días entre la Barra y el río, 6 a 8 de septiembre. Mire usted, lo de la cena, Antonio de Lebría. Cena, comida a la tarde, ¿lo ven ustedes? O sea que en el siglo XVI y en el siglo XV se cenaba por la tarde, no viendo el telediario ni nada, por la tarde. Lo comprende usted, cena por la tarde. Y ahora, ¿por qué saca yo lo de la cena? Porque en esas cuentas pone que pagó en Coria. ¿Ven ustedes ahí en Coria? La tercera palabra, Coria, ¿lo ven? Una C grande, Coria, ¿lo ven en Coria? Por la cena que dio a la dicha gente de la nao Vitoria y por 2 cántaros que compró para, ahí debajo, agua. Se ve que hacía tanto colado como ahora y para la cena necesitaron agua y en Coria compraron 2 cántaros para beber. ¿Por qué señalo lo de Coria? Porque nos da una cronología. Si cenaron en Coria, durmieron en Coria y por la mañana salieron y llegaron a Sevilla y ya en Sevilla pueden hasta adivinar cuánto es. Los tonos y bares. Pasar el río no era fácil, y usted en Tarfía había un bajo. En las Horcadas también había que manejar con el barco con mucho cuidado. Luego estaba la venta de la Negra, que está entre la isla menor y la isla mayor, la Zarza, el Capitán, esto lo van a ver después. En Coria había muchos bajos, lo van a ver ustedes, Magdalena, el Don Juan, el Copero y el de Bandurria. O sea que no era fácil llevar el barco. Vamos a ver el Lemán de Parra Pedro Sordo. Aquí lo tienen ustedes. Que pagó este día a Pero, ven arriba, que pagó este día a Pero, la P cortada, Pero es Pedro, Petrus, Petro, Pedro. A Pero, Sordo, VO, vecino de Sanlúcar, Lemán, por meter la nao por la barra, meterla, fíjate del verbo que emplea. Y luego viene el otro, que pagó este día y el práctico del río no sabe el nombre. Le han pagado, pero no sabe el nombre el tesorero, no lo apunta, y lo deja ahí en blanco. Pero nos dejó Pedro Sordo. Pedro Sordo no tiene ni una calle en Sanlúcar, ¿no? Pues este fue el hombre que metió por la barra. Lemán de Sevilla, este no es de Sanlúcar, Lemán de Sevilla, por traer, aquí no dice meter, por traer
Traer es que arrastraron la nao. O sea, un sanluqueño con 6 hombres en una barca tirando de una cuerda de la nao Victoria hasta Sevilla, por traer la dicha nao desde Barrameda al puerto de esta ciudad, que es Sevilla. 600 maravedís. Como ven ustedes, cobró más el de Sevilla por el recorrido del río, 600 maravedís, 600 euros, y que 525, que tuvo buen jornal, ese. Fíjate, del 19 de septiembre de 1519, casualmente preparando esta conferencia, he descubierto el pago a los pilotos que salieron, los 5 pilotos. No está en las cuentas de la Casa de la Contratación, está en unas cuentas que presentó Cristóbal de Haro, el que está enterrado en Burgos, en la iglesia de San Lesme. Dice, 1000, ahí pone 1, esa U larga es el punto de 1000, 1000, la D 500, hay 1, 2, 3 y 4 palos, 500 son 900, 4 C. O sea, 1900 maravedíes, que el sinaqué, que se pagaron a los pilotos que sacaron las naos de la barra de Sanlúcar afuera. Yo esto lo he descubierto hace una semana, preparando esta conferencia. Pero fíjate ustedes que no dice lemanes, porque Cristóbal de Haro era burgalés. Sin embargo, Domingo de Ochandiano, el otro, era vasco. Y a los vascos les gusta emplear la palabra lemán, porque es una palabra que utilizan en Bretaña y en Bélgica. Él le llama piloto. Esto es una novedad, esto se lo tengo que decir a Yáñez, este práctico sanluqueño, que se entere que ya ha encontrado, porque yo decía, en los pagos de la salida nadie habla de los prácticos de Sanlúcar, y están ahí, ¿lo ven? Mire, el atoaje. El sanluqueño Gaspar Garza, acuérdense ustedes, Pedro Sordo y Gaspar Garza. Este Gaspar Garza es el que hace el atoaje. ¿Y qué es eso? Desde Sanlúcar los días 6, 7 y 8. Los 3 días. No el barco que vino de Sevilla. Este va desde Sanlúcar hasta Sevilla. ¿Y qué es el atoaje? Pues miren ustedes lo que dice. Atoaje. La maniobra de llevar a remolque alguna nave echando por su proa un cabo, de que tiran una o más lanchas. En marinería, en la marina nunca dicen una cuerda, dicen un cabo. Tanto que tú dices en un barco delante de los marineros de la marina, dice, usted me da la razón, ¿verdad? Una cuerda y dicen, no, un cabo. Atoar, en náutica, llevar a remolque alguna nave por medio de un cabo que se echa por la proa para que tiren de él una o más lanchas. Esto es lo que hizo Pedro Garza, porque venía la nao tan destrozada que tuvieron que arrastrarla hasta Sevilla. Y esto lo hicieron 7 sanluqueños. Fíjense ustedes en un mapa que vamos a ver después, yo mirando con detenimiento amplio. Fíjense ustedes en la Horcada, ven ustedes un barco tirando. Esto está en el Ayuntamiento de Sevilla en un cuadro, subiendo las escaleras a mano izquierda. Está el plano del río Guadalquivir y aparece en la Horcada, ahí donde por Lebrija, ven ustedes el barquito. Esto no se ve, nada más que yo lo he mirado con detenimiento, ¿lo ven ustedes? Si ustedes, vamos a ver, el 10 de septiembre a un olvidado sanluqueño se le paga por arrastrar y guardar. Fíjense ustedes lo que dice. Que pagó en 10 del dicho mes, el 10 le pagaron, porque llegó a Sevilla el 8 y le pagan el 10. El dicho me dice, a Gaspar Garce, vecino de Sanlúcar, 3.000 maravedís. Cobró más que Pedro Sordo, pero trabajó muchísimo más. Que hubo de haber, por lo que trabajó con su barca y la gente que traía, en traer, no en meter. Pedro Sordo metió, este trajo. ¿No entiende? En traer la dicha nao de Sanlúcar de Barrameda al puerto de las Muelas, de esta ciudad de Sevilla. Según lo averiguó Bartolomé Díaz, Comitre. El Comitre era el jefe de la Marina, un cargo importante. ¿Se han enterado ustedes ya de 2 sanluqueños importantes? Y esto está en la fuente. Bien, ¿cómo era la barca de Gaspar Garce? Era una pinaza, que vino ustedes, una embarcación de vela y remo, con 3 palos o mástiles, ahí pone mástiles, larga, angosta,
ligera y cuadrada por la popa. Ahí tiene usted más. ¿Y por qué sabe usted eso? Lo van a ver ustedes después. Lo de Pinaza, ¿eh? Ven ustedes esto en el libro este de San Lucas que ha publicado Sea de Palomo, del fotógrafo Palomo. Fíjense ustedes qué imagen más bonita en la playa de San Lucas en los años, en el siglo pasado, en 1920. No me digan ustedes que no está bien. Esto es lo mismo, esta imagen se pudo dar con Gaspar Garcés. Yo siempre he dicho que mi infancia, yo no veo diferencia en mi infancia con lo que era el siglo XVI en la vida cotidiana. Esto, fíjense ustedes, en pleno siglo XX, con Eisenhower, con todos los que estaban estos. Esto es San Lucas. Miren ustedes, el libro de Palomo es una maravilla, ¿eh? Miren ustedes cómo tiran, están haciendo tatuajes, ¿lo ven ustedes? Miren ustedes. Miren ustedes, qué maravilla, los carpinteros de River. A ver, en este centro de interpretación que quieren hacer en el Castellito, podrían poner estas cosas. Fíjate qué imagen esto cuando yo iba desde el carril de San Diego, yo vivía en Regina número 28, que era esquina con el carril de San Diego. Yo cuando iba a la playa, iba a carril de San Diego, Cerro Falón, que Falón se llama por O'Fallon, que era un irlandés, que tenía ahí una destilería de aguardiente. Y la gente decía el cerro de O'Fallon, pero claro, la gente en San Lucas no decía O'Fallon, eso decían Falón. Y esto lo descubrió mi amigo Manolo Rabina en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que allí en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz está el testamento de O'Fallon, que se fue el tío a Cádiz a hacer el testamento para que nadie se enterase de lo que dejaba nadie. Y está el testamento. Y por eso, y yo me acuerdo que cuando chico, yo he pasado por estas cuerdas. Estaban en el suelo, en el Cerro Falón, que era arena. Fíjense ustedes, quemando la madera para que se secase y se cerrase bien. Otra dos naos de arrastre, dice aquí en las cuentas, dice, a 3 marineros de la nao de Carrión, alguien que conocía, que sirvieron de ayuda a traer la dicha nao, o sea, que tuvieran refuerzo de personas. A otros 3 marineros de la carabela de Quintero, por otros 2 días. Todo está circulado. Y dice, a 6 hombres de trabajo que fueron en la dicha barca, en la barca de Gaspar Garcés. Todos estos sanluqueños se puede contar que el fin de la vuelta al mundo fue arrastrado por las manos de sanluqueños. Fíjate, otro que trabajó fue a Diego Hernández, el Loro. El Loro, según Córdoba Barrubias, eran personas que estaban entre blanco y negro, un mestizo. Fíjate ustedes que lo pone en el diccionario, el Loro entre blanco y negro. Este es el diccionario de Nebrija, de 1492. Que a mí me gusta ir mucho a ese diccionario. Oro, que tira negro. Pues este sería encoria por la cena, en fin. Refresco y vigilancia del día 6. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vigiló la nao Victoria ese día 6 que estuvo en San Lucas? Porque sabemos el día 7, ya sabemos que sí, y el día 8, pero el día 6, ¿qué pasó? No hay fuentes. El 7 de septiembre se sustituye el batel perdido en Cabo Verde por la nao Victoria y se le entrega un batel nuevo. Ya la nao Victoria, por tanto, en San Lucas, el cano no pudo bajar, como no fuera Pedro Sordo con su barca el que le ayudara. No sé si me entienden. No tenía un batel para bajar. En Cabo Verde lo perdieron, lo dejaron. Mire usted, primeramente, se compró en 7 de septiembre un barco grande, que era de la nao de Martín de Goicoechea, difunto que Dios haya, que se perdió en las Horcadas. Las Horcadas ya os he dicho dónde estaba, al final, en Lebrija. Había allí un bajo y este barco se perdió allí. Y entonces cogieron el batel y lo vendieron. Y este fue el batel que cogió la Victoria para llegar a Sevilla. Con su leme, es 6 remos. El leme era el que guiaba a los remeros, de izquierda, derecha, el leme, el que llevaba el timón, por 15 ducados, que fue, etcétera, etcétera. El barco de Sevilla no lo voy a explicar, ya lo he explicado antes, esto lo he explicado antes, y ahora fíjense ustedes esto, lo que dice de las Horcadas, un libro de hidrografía. Hidrografía era la descripción de las costas, dice. Otras 2 leguas más abajo está el Saucejo, que es un paso largo y de más fondo. O sea, el río Guadalquivir no es la autopista.
hay fondos, fondeaderos, y hay partes en que cuando hay marea baja, un barco no puede pasar. Tanto que viene usted lo que dice. Más adelante ha de surgir en las Orcadas, que están 8 leguas de Sevilla, a donde las naos tienen ya mucha agua y las medianas pueden cargar del todo. Y desde allí hasta el puerto de Sanlúcar no hay más de otro paso que llaman el Albina. Es decir, eso que yo he dicho, entre Sanlúcar y Lebrija, ven ustedes que el río es totalmente recto, tanto que le llaman el tablazo. Cuando empiezan las complicaciones, cuando entramos en las Orcadas. En las Orcadas, cuando ya nos metemos entre la isla mayor y la isla menor. Y damos la vuelta esa hasta llegar a Lebrija y es lo complica. Bien, di una conferencia en Portugalete, me llamaron a Portugalete. Porque el 25 de enero, esto está equivocado, 25 de enero de 1525, me he equivocado. 26, no, 25. Me llamaron a Portugalete el 25 de enero. Entonces les di una conferencia. Entonces me enteré yo allí de muchas cosas. Y esto me sirve a mí para enriquecerme del tema de Gaspar Garce, este desconocido. Y ustedes, allí en Portugalete, como pintan, por el río Nervión, el río que va de Bilbao a la costa, y ustedes, lo que es el Atoaje. ¿Lo ven? El Atoaje. Esto no está en un bar que hay en Bilbao, Café Bilbao. Fíjense ustedes, los lemanes de Portugalete, allí le dicen lemanes. Fíjense ustedes que en las cuentas nuestras, cuando habla Cristóbal de Haro, que es burgalés, dice pilotos. Cuando habla Domingo dos Xandiano, que es vasco, hay un concejal del PNV en Bilbao, que se llama Ochandiano, y se lo dije yo, yo no lo sabía, esta gente no se enteran de nada. Digo, pues tú tienes un pariente que es el tesorero que hace las cuentas del Cano. Ay, no me digas. Miren, dije, fíjate, costas hechas en devarar e bajar las naos desde Bostinsaurreta, que esto existe en Bilbao, a Portugalete, es salir fuera de la barra. O sea, en Portugalete hay una barra, como aquí. Y miren ustedes, como ellos, nosotros a Gaspar Garce no le hemos hecho nada, pero esto se lo merecía Gaspar Garce. Esto está en Bilbao. ¿Ven ustedes? La sirga. Fíjense ustedes. Dicen 25, las cuentas de Portugal, en 25 de enero de 1525 años, por eso he dicho yo que me he equivocado, 3.192 maravillas que pagó a 4 alemanes, Íñigo de Alán, Lope de Villamente, y a 2 otros lemanes, que no sabían el nombre, ya esto lo hemos visto también que nos pasa aquí, que trajeron 4 pinazas. Pinazas, vamos a explicar qué tipo de nave, ahora lo van a ver ustedes. Para devarar las naos desde San Nicolás de Somorrostro hasta Portugalete. Y esto fue lo que celebraron el 25 de marzo. El último viaje, el que tú has hablado, Joaquín, el de Loaiza, que él sale de Bilbao con las 4 naves. Y ahí estaban en Portugalete, hicieron un monumento. Y por cierto, ellos estaban admirados de lo que aquí en Sanlúcar hemos celebrado la circunnavegación, el entusiasmo que tenemos aquí en Sanlúcar. Y como en Portugalete estaba todo lleno el salón de la conferencia, aquí también lo veo lleno. La historia da ánimo, la historia da esto. Bien, fíjate usted, dice, cada pinaza 25 hombres con 3, o sea, 25 irían dirigiendo y 3, no, 25 irían remando o tirando y 3 irían dirigiendo. Y lo que le han pagado a cada uno. Y fíjense ustedes, aquí lo tienen, Andrés de Poza, natural de Orduña, en 1585, como era vasco, es el único que decide lo que es lemán. Lemán significa el que guía y enseña la entrada de una canal o puerto. ¿Verdad? Este es vasco. Sin embargo, habéis visto que Cristóbal de Haro, el burgalés, pone piloto. Bien. Pinaza. Esto ya lo he dicho. Esto sería una pinaza. Ustedes 2 palos, 2 naos, porque es una nao que se lleva a remo o a esto. Esto sería Gaspar Garce. Varar es echar al agua algún bajel, llevándose por algunos maderos que llaman varas, y de allí se compuso el verbo desvarar, que vale a deslizar. Barra, bien, esto es. Lo que comieron el 7 del 9 de 1522, pero el 6 que comieron. Buenos melones, buenas sandías, buenos membrillos, buenos peros, buenas uvas de moscatel.
Fíjense ustedes que yo tengo la teoría como los bizantinos, que Dios creó al hombre, Adán y Eva, en el mes de septiembre. Pues fíjense ustedes qué temperatura más buena para estar desnudo. Y encontraron todos los animales criados, ya podían matar animales, porque los animales cuando crían es en el verano. Ahora empieza el periodo de caza. Por eso los bizantinos empezaban el año nuevo el 1 de septiembre. Bien, el día 6 que comieron, no me lo dicen las fuentes. Porque usted cree que esperaron al 7 estando aquí la verdad. Pero claro, yo las fuentes que tengo son esto. Fíjense ustedes lo que comieron. Compráronse más este día, 7 de septiembre, por mano de Diego Collante, portero de la de casa, para enviar de refresco, o sea, en el barco que vino de Sevilla. Pero nos podemos imaginar por lo que trajeron de Sevilla, porque allí en Sevilla cuando llegó el mensajero el día 6, dijeron, vienen desmayados, vienen pocos, pues vamos a mandar allí hombres y vamos a mandarle comida. Y lo primero que le mandan, fíjate usted, lo primero que le mandan, 12 arrobas de vino, es el mayor gasto. 1.100 y pico de maravedís. Por llevar el vino a la ribera hay un pago de 3 o 4 maravedís. El mojón que lo midió, fíjate usted, la palabra mojón es lo que se mete en el tonel para ver si está lleno o está vacío. Que se moja y por lo mojado, que la palabra mojón de término la empleamos en un montón de cosas. Pues aquí pone el mojón, que esto es un término que está en las cuentas. 50 hogazas y roscas de pan. Hay que ver el pan ese tierno. Aquí en San Lucas estoy seguro. Un cuarto de vaca. La libra estaba a 8 maravedíos. A 8 euros, 400 gramos de carne. No estaba barata, ¿verdad? Por llevar la carne a la ribera. Y compró 51 euros en melones. Vitamina C. Esto es lo que le trajeron de Sevilla. Fíjate usted, la hogaza es un pan de moyuelo o de harina mal cernida, pan de pastores y gañones, que ellos se lo amasan y cuecen al fuego y entre las cenizas. Así se dijo hogaza. Fíjate usted que bien está definido la hogaza. Bien, los méritos de Pedro Sordo, en verso y en imagen. Fíjense ustedes, aquí está el río Guadalquivir. Paso esto. Y aquí tienen ustedes el mérito de Pedro Sordo. Pedro Sordo está entre dos soberanos, el de las aguas mansas y dulces del río y el de las aguas amargas y agitadas del mar. Fíjense ustedes cómo sale. Es una marea baja, está saliendo el agua del río, no sé si lo notan, ¿verdad? Los matices. Y ahí, esta es la clave. Vamos a ver las boyas del Barronal, de Carrión, de La Puntilla, la Riza y la Riceta de Cámara. Mi hija ha estado trabajando en el Instituto Hidrográfico de Cádiz. Y yo, Manolo, una excursión tenéis que hacer allí para que os enseñen los mapas de la barra. Habéis estado, ¿no? Bueno, pues yo me he cogido, allí hay muchas cartas náuticas del Guadalquivir, yo me he cogido la de la costa sudoeste de España, el plano de la barra de Sanlúcar de Barrameda y del fondeadero de Bonanza, porque en la barra hay que ver dónde puede fondear un barco. No solamente dónde puede pasar, sino dónde puede... Esto lo vemos en las carreras de caballo, cuando vemos las lanchas, son los fondeaderos, cómo están delimitados. Ustedes no han visto las carreras de caballo cuando se ven las vistas, como los barcos hay líneas, ¿verdad? Están ahí marcadas. Dice, la sección de hidrografía, porque todavía no se había creado el Instituto Hidrográfico, está hecho en Madrid en 1925. Pero como no se lee eso, perdón. Fíjense ustedes, ahí están la boya, ven ustedes, de Banquete, aquí abajo, la boya de Carrión, la boya de Borronal, la boya de la Riza, y fíjense ustedes, sobre todo, la Riceta de Cambrai, que esta está enfrente de Bajoguía. Bien, pues vamos a explicar esto, porque a mí me ha encantado este mapa verlo con detalle. Fíjense ustedes ahí los detalles de San Lucas. Fíjense ustedes esto que ven ustedes aquí, que está delante del Castillo del Espíritu Santo.
Esto en una marea baja del mes de julio, de las carreras del mes de julio, estuve yo paseando por ahí y ahí se notaba, en la planitud del agua, se notaba ahí una especie de irisación. Y es este. No veo bien. Que le llama la restinga del muelle. Porque ahí quisieron hacer un muelle en el siglo XVII para cerrar la boca del río, porque pensaban que si cerramos la boca del río sale con más intensidad el agua del río, erosiona más y hace más profundo el río. Y eso fue un fracaso, por lo visto. Pero todavía existe, ¿ven ustedes? ¿Ven? Fíjense ustedes ahí, esto es lo que pone ahí que no se leía. Ven ustedes aquí que pone 1,9 P. 1,9 es que hay en una profundidad, 1,7. P es piedra. Piedra. 0,6 metros, piedra. O sea, está todo el fondo. 0,3, piedra. O sea, está todo el río donde hay piedra y donde no hay piedra y dónde están las piedras. Dice, las ondas y las elevaciones están expresadas en metros y referidas las primeras a las en bajamar. O sea, esto es en bajamar, en marea baja. Es decir, ahí hay una altura de 1,7 de piedra, cuando hay bajamar hay solamente de agua 1,70 m. Bueno, la altura que tengo yo más o menos. ¿Está claro? Para que vean ustedes detenidamente, miren ustedes, ahí está 7,5 arena, 7,1 arena, 6,1 arena, 6,3 arena. Pero fíjense ustedes los farallones de Montijo, ahí hay 4 metros en piedra, 3,7 en piedra. O sea, para entender la barra que yo conocí de chico, yo miraba esta carta de 1925 y esto es más o menos lo que conocía Pedro Sordo sin un mapa, sino solamente por experiencia de su padre, de su abuelo, y que estaría de aprendiz, y él lo sabía. Fíjense ustedes, la Riceta de Cambrai, que está en el muelle de Olaso, es el muelle que estaba en Bajo Guía, el que todos hemos conocido, que todavía existe, el muelle de Olaso. Y fíjense ustedes, la Riceta de Cambrai, ahí hay una boya, que es la boya número 19, y fíjense ustedes que de 7 en piedra a 1,8, lo peligroso que es esa riceta. En una marea viva, que la marea viva lo mismo es alta que baja. ¿Me entienden ustedes? Esto es el muelle de Olaso. Y ahí he puesto uno con piedras, arena, y hasta pone fango donde hay fango. Ay, perdón. El canal de la Barra, ven ustedes, y van todos. El Barronal 4,8, Carrión, o sea, que vean ustedes ese suelo, lo difícil que era para estos hombres, la experiencia que tenía Pedro Sordo para conocer este fondo. Y voy terminando. Fíjense ustedes la caridad guzmana que ha hablado Joaquín. Hablando de San Lucas, fíjense ustedes qué cosa más bonita. Donde el anciano río porque viene desde tan lejos el pobre, viene desde Sierra Nevada, porque el Genil, como saben ustedes, pasa por Écija y se une allí en la Puebla, se une con el Guadalquivir. Donde el anciano río tuerce el cuerpo. Esta torcedura del cuerpo, hay una vista maravillosa desde el Hotel Guadalquivir. Y en la carrera para cobrar fuerza y brío, y en medio de su salmuera le arroja su cristal frío. Fíjate, usted está explicando el origen de las... La caridad guzmana es un libro que muy poca gente ha leído en San Lucas. Pero ese libro, yo que he tenido la ocasión de dedicarle muchas horas, cada vez que lo leo más saco. Fíjate qué cosa más bonita. La salmuera del mar, al entrar en el río, se convierte en sal fría. Fíjate usted ahí el cristal. Bien. Esto ya lo he explicado. Fíjate usted, en esta desembocadura Tamborira hay puntas, hay placeres, hay lajas, poca agua sobre la arena, rizas. Las rizas en el diccionario son las cañas cortadas. El trigo cuando lo han segado, eso que queda abajo, que duele, que cuando uno lo pisa es duro. Rizas, ricetas, galonera. La galonera era una bala de hierro. Picachos, fondeaderos, horcadas, puntas y corvas. Y a mí me gusta mucho esto de Silio Itálico. En su libro de Púnica, en el año 26, este nació en el año 26, antes de Cristo, esto no me suena a mí.
antes de Cristo, esto lo tengo más, del siglo I antes de Cristo. Está hablando del río Betis, fíjate usted lo que dice, que el río Betis está acostumbrado a lavar en sus dulces ondas a los caballos del sol. Es decir, el carro del sol, cuando el sol se pone, viene en un carro todo el día. Y dice que los caballos los soltaba para que se bañasen en el río aquí a la orilla. Yo me acuerdo que cuando chico, el día de la Caridad, por la mañana, había una serenata y venía la caballería de Jerez, venían con los caballos. Todavía me acuerdo ahí en la calle Regina, en la Casa de los Colón, donde está ese aparcamiento que quisieron hacer, ahí se paraban todos los caballos y tocaban con sus cornetas unas marchas preciosas. Yo me levantaba. Bueno, pues venían y ese día cogían los caballos de Jerez y los bañaban en el río por las mañanas. Y hoy día una escena muy bonita en las carreras de caballos es ir por la mañana, porque por la mañana los caballos que van a correr por la tarde, los jinetes lo llevan y es un espectáculo precioso. Esto, y mire usted, Beitisque lavare solis equo dulci consuetus fluminis unda, en la dulce onda del mar. En la Caridad Guzmana, fíjate usted, este mar, fíjate usted el mar, esta frase que es bonito, este mar que rinde afable a Sanlúcar la fiereza. En Sanlúcar deja de ser fiero. Yo he visto puestas del sol en Rota y puestas del sol en Sanlúcar, pero el cristal, el espejo aquí del agua del mar no se ve en Rota. Porque el mar se hace afable cuando llega a la barra. Y tiene en su barra estable reclinada la cabeza de su cuerpo inmensurable. O sea, dice que en la barra se acuesta, por eso la fija almohada, o sea, el mar tiene una almohada fija en la barra. En la barra el mar deja de ser fiero y se convierte en afable. Y ahora viene una foto de mi mujer el sábado pasado. Fíjese usted qué puesta del sol. El sábado, día 6 de septiembre de 2025. Fíjese usted el mar y esa puesta de sol con las nubes y este contraluz. Auci Zamora. Es que yo contemplar más con vista del Cano, porque quería ver cómo vio el Cano el atardecer aquí en Sanlúcar. El amanecer, no sé, el amanecer, cuando yo iba a Cádiz en el tren del puerto, se veía el amanecer por el otro lado, por las ventanillas. Era mi experiencia del amanecer. Yo que vivía en la calle Regina, debajo de la barranca, no veía nunca el amanecer, pero cuando iba al puerto, yo a Cádiz, iba esa vista la fue. Pero fíjate usted qué cosa más bonita. Pero fíjate usted cómo define, dice, luego un poco más adentro sale a todos al encuentro siempre aquella barra ingrata que tantas barras de plata le ha tirado al hondo centro. Los tesoros que hay ahí metidos dentro de la barra nadie lo sabe, pero ahí se han embarrancado muchos barcos. Aquella infernal cuadrilla de peñascos que atraviesa el agua de orilla a orilla, porque así, de esta cabeza, viene a ser la gargantilla. Aquellos dientes del caos, que morder son sus araos, o sea, él se divierte mordiendo aquel pedernal bruñido, ahí lo ven, que sin fuego ha consumido tanta madera de naos. Usted, que Fray Pedro Beltrán, que bien define. Aquella escila sin casa, fiera y la titante perra, esto es lo que dice de la barra, que cuanto por allí pasa, con dos colmillos lo aferra y lo muerde y despedaza, como una perra, cuya boca se ha tragado tanto mastil embreado, tanta gavia, tanta popa, tablones, cáñamo, estopa, bronces y hierro colado, gumeras, escotillones, entenas, anclas y quillas, bombas, vampreses, timones, árboles, jarcias, costillas, costaneras y rezones. Y verán ustedes en algún bar debajo de guía tantos restos que han encontrado aquí debajo del mar. ¿Visto ustedes en bigote que tiene allí puesto, verdad? La que en su estómago bien digiere tanto esmeril, piezas, trabucos, mosquetes, culebrinas y... Por eso
las sirenas estas que cantaban, el marinero se distraía, Pedro Sordo se distraía y chocaba con esto. Por eso este motivo de las sirenas, esas sirenas que decía Eneas, que cantaban por la isla de Sicilia cuando pasaba por Mesina. Y la música se distraía y se olvidaba de estas rocas que conocía también Pedro Sordo. Bien, por tanto, los méritos del barquero, vamos a verlo, los méritos de Gaspar García, con esto acabo, en un mapa pintado por Juan Espinal en 1700, que este mapa debían de ponerlo también en el centro de interpretación de la Vuelta al Mundo. Yo tengo mis ideas, y ustedes tengan para que, si ustedes este mapa maravilloso, ustedes, Sanlúcar está allí, ustedes perdonadme, porque me gusta, esto me había permitido, se me oye bien, ¿no? Aquí está el banco de los pilotos. Aquí era donde estaba Pedro Sordo con sus compañeros pendientes de todo lo que entraba. Aquí está la barra. Miren ustedes, se meten por aquí, aquí donde dice Fray Pedro Beltrán que tuerce su cuerpo el río, el anciano río, ¿verdad? Qué bonito, que esto se ve muy bien. Ven ustedes, y va por aquí el barco, y cuando llega aquí se encuentra con la primera horcada. Por eso se dice la horcada, porque allá habrá otra. Y sigue por aquí, que esto le llaman el tablazo de Tarcía. Ven ustedes, aquí hay un bajo, que hay que tener cuidado. Esto no lo puede pasar cualquiera, marea baja, hay que tener mucho cuidado. Seguía por el tablazo, y aquí se encontraba con la siguiente horcada, que es esta. Aquí ya entramos por la isla menos. Ustedes dicen, por aquí, no, por aquí, porque ¿por qué sé yo que pasaban por aquí? Porque aquí está la ermita de la Virgen de Guía, de los Jerónimos, una ermita ahí en plena marisma. Ahí mandarían a 3 Jerónimos, aquí de San Lucas, y ahí confesarían a muchos marinos y recibirían muchas limosnas. Se lo imaginan ustedes. Aquí teníamos una ermita, viene por aquí, 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 y ya llegan a Coria, que está aquí. Una vez que llegan a Coria, ya se meten para Sevilla. Fíjense ustedes esto, para pasar de aquí a aquí, la vuelta que tienen que dar. Esto es lo que vamos a ver con detenimiento. Dirán ustedes, es un mapa del siglo XVIII, pero me da una idea de cómo podía ser en el siglo XVI, ¿sí o no? Y los que conocen el mar y el río ya pueden corregir y pueden pensar. ¿Está claro? Se ha oído bien todo, ¿no? Bien, y termino ya porque esto yo le he dedicado muchas horas y me he entusiasmado mucho con este tema, ¿saben ustedes? Pero este mapa es una maravilla. Ustedes ahí vienen, están numerados todos los bajos y ahí están los cargaderos, es decir, los cargaderos donde se podía cargar y descargar. Es una maravilla. ¿Y ustedes? Fíjense que están sellados. Mire usted. Aquí salen de Sevilla, mire usted aquí. Perdón, a ver si cojo con él. Aquí está el río Tamarguillo. Aquí está el río Guadaira. Aquí está el bajo de las Bandurrias, que era el peor bajo que había aquí. Uy, perdón. Uy, se me pone. Es que el no tener, no se puede usted imaginar lo que he hecho yo de menos es no tener un ratón. Uy, es que. Bien. Sigo entonces hablando fuerte. Porque yo creo que este era el bajo más importante, el de la Bandurria, aquí. Está cerca de San Juan de Alfarache. Luego, aquí está el río Guadaira, que cuando pasamos por la autopista, pasamos por una especie de viaducto. ¿Ven ustedes? Aquí está la Punta del Verde, aquí está el Cortijo del Copero, que también hay otro. Esto era muy difícil de pasar. Solamente un práctico, que es el que ahí le pagan, lo puede saber. Fíjense ustedes aquí, fíjense ustedes lo que hace. Aquí otro bajo, ven ustedes aquí otro bajo. Este es el bajo de la Merlina. Esto era peligrosísimo. Aquí está el torno de Coria, fíjense ustedes el torno de Coria, para venir de aquí a aquí. Y además 3 bajos. Aquí otro bajo, ven ustedes, los hornos, los huertos de Naranjo, el Cortijo del Copero, el río Guadaira, ven ustedes, San Juan de Alfarache, Gelbes, la Punta del Verde, todo esto dice. Pasa, Joaquín, dale al siguiente, mira, ponte y siéntate en la silla. ¿Se me oye bien? Es para la televisión. ¿Se me oye bien? Sí.
es mejor yo señalando, que acabo antes. Sí. Bien, aquí tienen ustedes, ven ustedes la llegada a las horcadas, a la segunda horcada, ¿ven? Y aquí está la costumbre, esto es lo que yo encontré, que esto nadie ha caído en la cuenta, en ningún sitio que describen este, y digo, este es Gaspar Garcés, el sanluqueño olvidado. Gaspar Garcés. Aquí está, ven ustedes, espera, ahora no me sale, el caño de la horcada, la punta de la horcada, el caño de las yeguas, ven usted aquí, la costumbre, ¿qué era la costumbre? Aquí fue donde encontró el barco que vino de Sevilla, encontró a la Victoria, aquí en las horcadas. Aquí está el caño de las tinajas, el caño de los caballos, el tablazo, que yo miraron en el diccionario lo que significa tablazo, y significa una superficie larga de río. Fíjense ustedes que en comparación de eso no tiene nada que ver esto. Aquí está el caño de Tarfía, fíjate usted, la isla de Tarfía, que esto en el Instituto Hidrográfico hay un plano del Guadalquivir y esto viene perfectamente como yo lo he señalado. Pasa, Joaquín, el caño del yeso. El yeso, cuando vamos por la marisma, vemos los cerros, esos lomos, que es tierra albariza, tierra como yeso. Cuando salimos por la carretera de Trebujena, que vemos la albariza y de Sanlúcar, ¿verdad? Pues, es normal que haya un caño del yeso, caño de Tarfía. Sigue. Pasa, Joaquín, a la siguiente. Pasa. Bueno, esto ya lo hemos visto. El caño de Tarfía, el caño del yeso, el caño de los diablos, el caño de la Torrecilla, la punta de los Cepillos, miren ustedes, aquí está el barco, aquí están las salinas de Poniente, la punta de San Fanejo, miren ustedes, aquí hay un bajo, aquí están los barcos entrando, la ermita de Nuestra Señora de Bonanza, la venta de Bonanza, el castillo de San Salvador, el monasterio de San Jerónimo, donde metieron a todos los marineros de la Armada de Magallanes y Elcano, la venta, hay que lo veas aquí, la punta de Malandar, aquí está la punta de Malandar, pasa, Joaquín. El caño del yeso, ven ustedes, el caño de los diablos, el caño sur, el puntal, sigue. Y mire usted ya, aquí tenemos la barra. ¿Ven? Sigue pasando. ¿No pasa, Joaquín? Esto es lo que yo quería. Miren ustedes, aquí está el castillo del Espíritu Santo, aquí está la famosa riceta que os he hablado yo antes en Fuente, que tenemos una boya cuando estamos comiendo bajo guía. Y que pasa el barco rizando. La riceta, si ustedes, el canal del norte, el canal medio y el canal del sur. Y aquí el banco de los pilotos. Tanto que cuando Moreno, el que ha publicado ese libro de las calles de Sanlúcar en el siglo XVII, pone el barrio de los pilotos, está por esa zona. Luego ahí había un banco, que un banco significa un reducto de arena, donde tenían sus barcas los pilotos y por turno, como los taxistas, se encargaban de cada barco que llevaba. Pero fíjate usted que un banco de los pilotos. O sea que este mapa, que lo vemos allí en el Ayuntamiento de Sevilla, pasamos superficialmente, hay historia de Sanlúcar. Aquí está el Castillo del Espíritu Santo y la barra de Sanlúcar. El banco de los pilotos, aquí, banco de los pilotos. Pasa, Joaquín. ¿Qué es un banco? Son unos ceños o ribazos de arena que las olas de la mar van formando como pollos largos, polletes, y por la tal semejanza, siendo en forma de grado, de escalones, se llamaron bancos. Un banco. Y ustedes que bien explicaron en el diccionario. Sigue, Joaquín. Esto, quería yo insistir, Torre de Almadina, que es Salmedina, las peñas de Salmedina. Ustedes esto de que dicen que Chipiona era donde empezó la vuelta al mundo, pues bueno, pues sí, evidentemente, pero aquí está Sanlúcar la barra, ¿verdad ustedes? Y aquí está el banco de los pilotos, ven ustedes, estos los corrales de pesca, está aquí señalado, y las peñas de Salmedina. Y luego miren ustedes qué orientación más bonita, aquí está el este, por donde sale el sol. Por eso yo decía que cuando el tren que iba por aquí al puerto de Santa María, yo veía la salida del sol, la veía cuando iba camino del tren del puerto, que eso ya lo hemos perdido.
Sigue, Joaquín. Es lo mismo, esto lo hice yo, Caño del Yeso, Puntal, venta de bonanza, todos los detalles. Sigue. Y ya está. Bueno, pues los méritos. ¿Se me oye? ¿Todo el mundo me oye? Los méritos de Gaspar Garce y de Pedro Sordo son fundamentales para comprender la historia de la vuelta al mundo. ¿Qué pasó el día 6 en Sanlúcar? Se escribió la carta. Se mandó el aviso a Sevilla. En lo que hay de fuente. Yo cada día descubro cosas nuevas. Yo lo de San Jerónimo, de esto no lo sabía. Lo descubrí preparando esta conferencia. Se me ocurrió leer las cuentas de Cristóbal de Haro. Y es que Cristóbal de Haro, lo que no pagaban los de la Casa de la Contratación, lo pagaba él. Y yo que me iba a imaginar que estaba ahí lo de San Jerónimo, pues ahí estaba. Y pone de limosna, o sea que, como diciendo, yo no le pago a los frailes, no es que me pidieran los frailes dinero, de limosna, le dan 2000 y pico de maravedí. Claro, y entonces estaban las viñas, los membrillos, yo me imagino, fíjense ustedes, de todas esas. ¿Y por qué los tenían encerrados? Pues ya os he dicho, porque les adelantaban eso. Bien, entonces estas son las fuentes. Ya os he dicho que ahora en el viaje Luis Parejo me llama y me dice, Manolo, pues 2 días antes, las actas capitulares del ayuntamiento, o sea, el día 4 de septiembre de 1522, dice que el puerto de San Lucas estaba cerrado por la peste. Con lo cual, lo que dice Pigafetta lo han oído ustedes por Joaquín. Lo que yo veo en las cuentas queda claro. Lo de la cena en Coria me da el horario perfecto. Y la cena es por la tarde. Luego por la tarde, todo con luz del día. Y ahora que estamos en septiembre, 12 horas de noche y 12 horas de día. Y eso es lo que hay. Y esto es lo que Sanlúcar aporta. Y todavía estos 2 marinos, Manolo, nos olvidamos en la placa que pusimos en el Monasterio de la Victoria haber puesto a estos 2 sanlúcanos. A Gaspar Garce y a Pedro Sordo. Yo dejaba aquí en el ordenador el documento, por si necesitan un cotejo documental. Te lo dejo yo. ¿Está claro? Y ahora ya sus preguntas, todas las preguntas que ustedes quieran. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? Venga, a ver, señor, usted. Coja esto. No, eso es para la televisión. Venga. Yo es que quería hacerle una pregunta. Espera. Acerca de Pedro Soro, que dice usted que condujo a la nao Victoria para entrar en Sanlúcar y por todo el trayecto con tantas dificultades. Entonces, mi pregunta es, Pedro Soro, si estaba la peste en Sanlúcar, lo dejaron salir para que condujera a la nave. Sí, él estaba allí en el banco seguro de los pilotos y ellos ya veían cuando llegaba una nave que quería entrar. Y salían con la barca y el primero que tocaba la barca era el que se quedaba con el barco. Esta nave tendría que pasar esto de la barra de Sanlúcar, sí. Que ha nombrado tanto, porque la nao Victoria estaría sin pasar la barra de Sanlúcar. Y este otro, Pedro Soro, lo conduciría a través de la barra esa, ¿no? Exacto, y luego Gaspar Garce es el que con la sirga va arrastrando el barco porque ese barco llegó deshecho, no tenía, y la gente enferma, o sea, esa gente no podía ni levantar una vela, ya llegaron reventados. Además, cuando tú estás reventado y llegas ya al destino, todavía más reventado. Y en la foto que usted ha puesto ahí, se ve como una barca, la barca de Gaspar, sí. Se ve como una barca tirando del barco. Tirando de un barco más grande. Sí, porque a Pedro solo se dice por meter en la barra. Y de Gaspar Garza dice por traer. Traer. No es lo mismo traer que meter. Traer significa una cosa. Por traer la nao desde Barrameda hasta el puerto de las Muelas de Sanlúcar. Le pagan 3.000 euros. 3.000 maravedíes. Con 6 hombres.
y luego tienen que pedir ayuda a más hombres porque seguramente no podían, con la sirga, con la cuerda, tirar del barco. ¿Está claro? Sí, lo veo como un barquito muy pequeño para tirar de... Para eso estaba la fuerza humana. Además, sobre un líquido, no es lo mismo arrastrar sobre una carretera de asfalto que arrastrar sobre el agua. ¿Está claro? Eso ya es. Se bajó Juan Sebastián Elcano, yo lo único que digo, que desde luego en la Casa de la Contratación de Sevilla tenían muy claro que no tenía que bajarse del barco y que allí no tenía que entrar nadie. Pero nada más que eso. Pero la fuente, lo que dicen las fuentes, que es las que yo he visto, es lo que os he dicho. Que mandan a un escribano para controlar quién entra o no entra. Ahora, ese día 6 de septiembre, que está claro que por las cuentas estuvo aquí en Sanlúcar, hubo que desayunar, hubo que comer, hubo que cenar, hubo que escribir la carta. Y las fuentes no dicen más. Vamos, que entonces no existía un telediario que pusiera en guardia a Sanlúcar de que aquello. Ustedes me entienden lo que quieren. Otra cosa lo que nosotros celebremos con todo el entusiasmo. Pero lo que dicen las cuentas lo ven ustedes claro. Que mandan un mensaje a Sevilla, el día 7 se enteran y desde Sevilla mandan todos los suministros. ¿Y por qué desde aquí no se mandan los suministros? No se mandan porque no había sino que era una jurisdicción distinta, era la jurisdicción del duque. Ahí en el río estaba el alcalde de la mar de Duque, un alcalde del mar, que era el que controlaba todo lo que se hacía en el puerto, para la aduana. O sea que cuando llegó aquí la armada de Magallanes Elcano a la llegada, no se podía sacar un producto de Sanlúcar sin pagar aduana al barco, ni del barco a Sanlúcar. O sea que eso lo tenían mucho cuidado. Eso es importante. Ahora, esto es lo que dice la fuente. Pero yo no puedo decir lo que hizo Elcano el día 6. Lo que sí que sé, que el día 7 no lo dejaban salir del barco y que el barco lo tenían aislado. Eso lo han visto ustedes claro. Porque ahí cogerse 1 kilo de clavo, 2 libras de clavo, era un buen dinero. ¿Está claro? Dígame. Desde luego, lo que sí pasaba es que después de todo el sufrimiento que pasaron, Elcano tenía un miedo terrible a que le quitaran las cosas. Totalmente. Sí, eso está claro, por las fuentes. Elcano y la Casa de la Contratación. Y por eso lo más probable es que no defendió a tierra. Que defendieran otros posiblemente, pero él nunca. Yo creo lo mismo que tú. Pero, claro, todo depende, las fuentes son lo que dicen las fuentes. Además, yo no creo que haya ánimo de dolo en el contador. Adiós, Paco. El contador está haciendo los gastos. Claro, en Sevilla dicen, vienen flacos, pues vamos a mandarle alimento. Además, si yo sé que el barco va de 10 horas, el día 6 por lo menos hay un margen de 10 horas, porque yo no creo que por muchas lunas era más cómodo navegar de día. Pero era más cómodo llevarle la comida al barco que con la barca y llevarlo todo. Y el escribano real, ese escribano Juan de Eguía, ese escribano real, para que juntos no se fiaba la Casa de la Contratación ni del Cal. Dice, no vaya a hacer que este hombre esté malo y se le cuelen en la calle. Bueno. Thank you.